Muy buenos días chicos, ¿cómo están? Vamos a empezar nuestra clase de religión, no sin antes pues mencionarles que tenemos que lavarnos las manitos constantemente. Vamos a seguir con la clase, ¿no? Una continuación de lo que vimos en la tercera unidad, que era la iglesia. La iglesia es un tema muy extenso y tenemos pues que tener en cuenta algunos puntos muy importantes como cristianos que somos. Vamos a ver. La iglesia, si yo busco en el diccionario, vamos a encontrar diferentes conceptos, como por ejemplo, conjunto de creyentes en Jesucristo que han sido bautizados en la iglesia católica, conjunto del clero y fieles de un territorio, ¿no? La iglesia romana, lo dice así, o la iglesia diocesana. El papa, los obispos, los sacerdotes, ¿no? Que vienen a ser los documentos de la iglesia. Y el templo cristiano, la iglesia pues de San Antonio. ¿Correcto? Continuando con el tema, tenemos que las primeras comunidades cristianas, ¿quiénes las conformaron? Fueron los discípulos de Jesús. Ellos se fueron dispersando por el territorio de Palestina y empezaron a formar grupos de bautizados. Eran las primeras comunidades cristianas. Poco después salieron a predicar fuera de las fronteras de Palestina y llegaron a los diferentes territorios del Imperio Romano. Imagínense. En todas estas partes se predicaba la buena noticia de la resurrección de Jesucristo y muchos se convirtieron. En las primeras comunidades cristianas todos vivían como hermanos, rezaban en común y celebraban la Eucaristía. Vivían con gran sencillez, con mucha alegría y por eso la gente les tenía mucho aprecio, ¿no? Los discípulos entonces, chicos, fueron los encargados, después de la muerte de Jesús, de dispersarse por todo el mundo. ¿Para qué? Para llevar la palabra de Dios y que las personas conocieran de Él, de que va a tener a Jesucristo resucitado, ¿no? Y que vayan por el camino del bien, se conviertan en cristianos. Luego, la iglesia es una comunidad universal. Con el tiempo, la iglesia se fue extendiendo a todo el mundo. Los cristianos marchaban a otras tierras para comunicar el evangelio y bautizar a la gente. Ya no solamente eran los discípulos que tenían esta misión, sino que también la gente que estaba con ellos también se dedicaba a seguir hablando sobre el evangelio, ¿no? La iglesia está organizada de la siguiente manera. El Papa, que es el sucesor de San Pedro, ¿se acuerda? Jesús elige a Pedro como la roca firme en la cual él iba a edificar su iglesia, que viene a ser la máxima autoridad y ha residido siempre en la ciudad de Roma. Otros territorios más pequeños, llamados diócesis, están presididos por los obispos y sucesores. ¿Correcto? También de los apóstoles, las comunidades más pequeñas que existen en un barrio o en un pueblo forman parroquias presididas pues por un párroco, ¿sí? Los demás cristianos llamados laicos, o sea, nosotros, formamos parte de la comunidad cristiana y tenemos la misión de ser testigos de Jesús en nuestras casas y en nuestros trabajos, ¿sí? Continuando con el tema, otros cristianos. En la actualidad, se calcula que el número de cristianos en el mundo es de más de 1.000 millones de personas. Todas ellas siguen la doctrina de Jesús. Sin embargo, no todas toman la Iglesia Católica, es decir, la comunidad de creyentes que viven bajo la autoridad del Papa. Otros cristianos pues forman otro tipo de iglesia, como la Iglesia Ortodoxa, ¿no? Que se separó de la Iglesia Católica en el siglo IV. También hay iglesias reformadas o protestantes que se separaron del catolicismo a partir del siglo XVI y forman diferentes iglesias como por ejemplo la iglesia luterana, la iglesia anglicana, la iglesia evangélica y otras. Los cristianos rezamos para que se produzca la unión de todos tal como quiere Jesús. Lo importante
chicos, es que sabemos que hay un solo Dios. Por diferentes religiones que hay, ¿no? Tenemos que respetarnos, nuestras ideas. Sabemos que solamente hay un Dios. Y nuestras oraciones, pues lo hacemos a Él. No hay varios dioses. Como acá dice otros cristianos, si bien es cierto, sabemos que no solamente está la Iglesia Católica, hay diferentes tipos de iglesia, ¿no? Los testigos de Jehová, los evangélicos, pero lo único que me debe de interesar a mí es el creer en Dios, el tener a Dios en mi corazón, ¿no? Eso es en cuanto a la iglesia. Recuerda que la iglesia somos todos y nosotros tenemos que ser testigos de nuestra fe, el amor que nos da Jesús, ¿no? Como parte de ser hijo de Dios en nuestro corazón. Muchas gracias, chicos, nos vemos.